inhiben a la acetilcolinesterasa. Por consiguiente, como resultado de eso, esa intoxicación aumenta la concentración de la acetilcolina. No hay quien la destruya, porque la acetilcolinesterasa se fue de luna de miel con el insecticida. Por lo tanto, aumenta la concentración de acetilcolina y surgen los síntomas muscarínicos y nicotínicos. Nicotínicos. Eso es la idea, por favor, que tienen que tener en la cabeza. Entonces, cuando aparece un paciente con estos síntomas, sospechamos que está con este tóxico y se pide al laboratorio. Se pide al laboratorio la determinación de esta enzima. Han tenido que avanzar con la doctora Koki, ¿ya? Y si no, hay que ver el Bademecum de Biener o al salir de clases ahora va a buscar determinación de acetilcolinesterasa, ¿ya? Es lo mismo que hacer bilirrubina, es lo mismo que hacer glucemia, no tiene más drama. Muy bien, entonces estas claves son muy importantes, jóvenes, para entender estas diapositivas. Si alguien tiene una duda, ya sabe, levanta la manita, ¿no? Muy bien. Estos agentes anticolinesterásicos insecticidas que estamos estudiando pueden ingresar por la boca, cuando, claro, la gente se quiere matar, o accidentalmente los niños, o también los borrachitos, accidentalmente, confundo. Vías respiratorias, los que fumigan, o por la piel también. Puede ingresar por los ojitos y también por estos otros dos orificios. Prácticamente por todo el cuerpo. Bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción para que me dé este tipo de intoxicación que se llama síndrome colinérgico? ¿Ya? Cuando el paciente tiene síntomas muscarínicos, nicotínicos, en conjunto se denomina síndrome colinérgico, que ya vamos a ver en el siguiente tema, ¿sí? Por síndromes. Entonces, aquí que voy a tener. Uno, se puede representar de esta manera. La acetilcolinesterasa es la enzima que yo tengo. Este AB puede representar a mi tóxico, ¿no? O también puede representar a su sustrato natural, que sería la acetilcolina. Bien, total, cualquiera de los dos casos, pero sobre todo a mí me interesa que represente al tóxico. Entonces, ese tóxico puede ser lisado, pero una de las partes va a modificar a la enzima. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que cuando una enzima se encuentra con su sustrato, pasa por un estado de un complejo inestable. Un matrimonio inicial va a dar un complejo. Entonces, esta acetilcolinesterasa que yo tengo modificada, recién me puede dar nuevamente la acetil con esa parte que era de este sustrato. Ahora, AB representa a insecticida fosforado o carbamato. Es decir, que pueden experimentar ruptura el tóxico, pero una parte se pega a la enzima. Y durante un tiempo la va a estar esclavizando. Y puede soltarla. Esto de soltarla es más característico del carbamato. El fosforado no tanto. El carbamato está representado por el vaigón, ¿sí? Anótense por ahí.
También se denomina Propoxur. A ver, voy a escribir aquí, jóvenes, en el chat, Propoxur. Listo. Explique la toxicidad. Uy, cómo está lloviendo, ¿no? Explique la toxicidad del Propoxur. Entonces, ¿qué va a decir? Es un agente anticolinesterásico que inhibe a la acetilcolinesterasa y por consiguiente aumenta la concentración de acetilcolina. El Propoxur provoca intoxicaciones reversibles. Es esta la razón por la que mucha gente llega a su habitación, siente que hay muchos mosquitos y ¿qué es lo que hace? Agarra el baigón y empieza a rociar por todo lado y se duerme. Y duerme muy bien porque está intoxicado, pero afortunadamente en la mañana despierta, porque no es una unión irreversible. Con el baigón aquí está, miren, los carbamatos son reversibles, pero los fosforados irreversibles. Entonces la pregunta, ¿cuál de ellos es más peligroso? Los IOF. Y son mortales cuando inhiben más del 70% de la acetilcolinesterasa. ¿Cómo se sabe esto? En laboratorio. Se informa desde el laboratorio, se encuentra activa el 20%. Entonces va a morir porque 80% está inhibido. Pero la persona está hablando, conversando. Y entonces los familiares dicen negligencia médica. No, es que al cuerpo no le da tiempo de sintetizar nueva acetilcolinesterasa. Este dibujito, jóvenes, ustedes son igual que yo, porque yo también soy bioquímica, y este dibujito lo sabe explicar un bioquímico, ¿no? Donde este es el sustrato, esta la enzima, y cuando se ligan en un primer momento forman un complejo, ¿no? Ya luego de ese matrimonio, el sustrato sale destrozado. Acetato por un lado y colina por el otro, ¿sí? Pero hay que ver, en este caso, cuando es un insecticida, se une con la colinesterasa, que esta es la misma aquí, pero aquí me da un complejo inestable, se queda, por eso es irreversible, se casan para siempre, hasta matarla a la enzima. Por ello que si se afecta a más del 70% de las enzimas, no le da tiempo al cuerpo para sintetizar nueva enzima. Este gráfico me sirve para recordar lo que ya aprendí en varias materias, lo que usted también aprendió. Aquí se está representando a una neurona de verde presináptica y aquí otra neurona postsináptica, o también se está representando al músculo o a una glándula, Entonces esta neurona libera acetilcolina por acción del calcio. El calcio nos da vida. El calcio es el director de orquesta de nuestra bioquímica. Entonces, normalmente sucede esto, que la acetilcoenzima A del ciclo de la descarboxilación oxidativa del piruvato se liga con la colina. Entonces, para que me dé acetilcolina, que por la acción del calcio va a salir. La acetilcolina, ¿dónde? Buscando receptores muscarínicos, buscando receptores nicotínicos. Sobre los dos tipos de receptores actúa la acetilcolina. Una vez que le toca el timbre a ese receptor, la acetilcolina, mire, puede volver a esta
neurona ya se cola otra vez para nuevamente salir, tocar el timbre como un muchacho y vuelve. Y entonces esto de aquí abajo, la neurona postsináptica, el músculo, la glándula, ya tiene órdenes para hacer lo que tiene que hacer. Órdenes recibidas por la acetilcolina. Esta acetilcolina, que está con estos puntitos, puede ser destruida por la acetilcolinesterasa, que aquí está abreviada con ACE, ¿sí? Acetilcolinesterasa, enzima acetilcolinesterasa. Todos nosotros tenemos esto, jóvenes. Esto es lo normal que sucede, ¿ya? Cuando se intoxica con un insecticida, el insecticida viene y se casa, se liga con el ácido. Y entonces no hay quien destruya a la acetilcolina y constantemente están estimulando a estos receptores. Por eso aparece sintomatología muscarínica y nicotínica. Punto aparte. Tercera categoría de tóxicos. Daño directo a mis macromoléculas. ¿Qué macro? ADN, proteínas, lípidos. ¿Y qué les va a hacer? Va a alterar su función, pero casi siempre en estos casos, primero va a alterar su arquitectura. Recuerden que hemos indicado el concepto de tóxico. ¿Qué es tóxico? Todo agente que tiene capacidad de alterar la fisiología y o anatomía de una célula. Pero aquí, mire, está cambiando el concepto. Aquellos tóxicos que atacan las macro, atacan su estructura y como consecuencia su función. Por favor, eso hay que diferenciar. Con estos daños, claro, puede haber desde una mutación, su alteración o la muerte. ¿Cuáles son estos ejemplos? Ejemplos de este tipo de tóxicos. Las radiaciones. Habíamos visto que los tóxicos pueden ser físicos, químicos, biológicos. Y en los tóxicos físicos habíamos dicho radiaciones. Radiaciones luminosas, acústicas, sonoras, magnéticas. Ahora estamos añadiendo la quinta categoría, los ionizantes. Su nombre ya lo indica. Este tipo de radiaciones va a generar iones. ¿Qué son iones? Átomos, cargados positiva o negativamente. Este tipo de tóxicos se caracteriza porque trabajan sobre DNA. Por ello, no podemos estar interaccionando con este tipo de radiaciones. Radiaciones que van a estar en el celular, en los diferentes equipos como las computadoras, o también el sol, ¿no? El sol. Entonces, ¿qué tipo de daño va a provocar? Va a convertirlos en iones a nuestros átomos y moléculas que estaban estables. Estos iones van a ingresar y empiezan a quitarle sus electrones, tanto a moléculas como a átomos que estaban tranquilos. La pena es que una de esas moléculas puede ser el DNA, ¿no? Y recuerden que en el DNA están nuestros originales, documentos originales en forma de genes, que dependiendo de la secuencia natural, normal que deben tener los nucleótidos, se podrán sintetizar proteínas de manera normal. Pero si alguien altera esos genes, esos documentos originales, habrá mutaciones. ¿Cuáles son estas radiaciones?
Ahí lo tiene. Partículas alfa y beta. Neutrones. Los rayos X están por ahí. Estamos expuestos mucho más si trabajo en un gabinete de rayos X. ¿Cuáles son los mecanismos? Rayos X, gamma, alfa y beta, ¿no? Uno, daño directo, porque rompe, puede alejar los electrones de los dobles enlaces, de los enlaces de puentes de hidrógeno. Puede romper los extremos de los cromosomas. Otro, que era daño directo, puede inestabilizar los dobles enlaces. Indirecto, a través de la generación de radicales libres. ¿Qué radicales libres? Lo que habíamos aquí explicado. Estas radiaciones ionizantes convierten a mis moléculas en iones, y esos iones son los radicales libres. Entonces, estos radicales libres, ya habíamos visto que tienen como mecanismo de acción los radicales libres buscar electrones. ¿Dónde hay electrones en exceso en mi cuerpo? En los dobles enlaces. ¿Dónde hay dobles enlaces? En los fosfolípidos de mis membranas celulares. Entonces va a llenar de huecos mi membrana celular, membrana nuclear, membrana del lisosoma, membrana del aparato de Golgi. Todo esto se complica. Y entonces, ¿cuál va a ser el efecto de este tipo de tóxico? Como ya lo hemos comentado, la toxicidad va a depender de la dosis, de la frecuencia y también de la parte del cuerpo. Recuerde que ya habíamos visto que hay que las diferentes partes de mi cuerpo absorben tóxicos con diferente velocidad. Y habíamos anotado que la parte de los brazos, el antebrazo, son las partes donde se absorbe con menos velocidad. Qué suerte, porque miren, todo tocamos, ¿no? Estos efectos, ¿cómo pueden ser? Como todos los efectos, pueden ser agudos. ¿Qué es agudo? Cuando se ve prontamente, en menos de 24 horas. Estos se llaman también deterministas. Efectos tardíos, estocásticos, así se conoce con esa terminología. Bien. Entonces, agudos cuando yo estoy expuesta a grandes dosis de la radiación. Y puedo tener esta sintomatología. Náuseas y vómitos y diarrea siempre, joven, va a haber en casi todas las intoxicaciones, porque son mecanismos de defensa. Entonces, en el examen ni lo pongan, porque todos los tóxicos te provocan, hasta el vértigo te provoca náuseas. Cuando la gente se hace radioterapia, entonces fíjense, lo mismo van a experimentar. ¿Qué es la radioterapia? Un tipo de intoxicación. Por ello que la gente la pasa tan mal con esa terapia. Pero es necesario. Y va a haber daño a la médula ósea. Por lo tanto, no va a haber síntesis de glóbulos rojos, blancos ni plaquetas. Pero también puede haber quemaduras entre estos efectos. Caída del cabello, como si fuera una radioterapia, quimioterapia.
Y estos efectos tardíos, qué pena, lo más peligroso es que los próximos hijos nazcan con enzimas diferentes. Entonces, insistamos, ¿cuáles son los factores que determinan la toxicidad? Dosis. No es lo mismo. No es lo mismo estar un ratito o estar más rato. La dosis va a ser mayor. Dos, los periodos de tiempo. Si yo trabajo en uno de estos lugares, estoy más expuesta. ¿Cuáles son las más dañinas? Alfa, alfa. Más que rayos X. Algunos órganos son más sensibles. En el caso de los hombres, las gónadas. Ya hemos visto novelas, roto. Y en las mujeres, las mamas. Y una vez más, los niños. Porque sus sistemas de reparación no son eficientes, como en usted. Por lo tanto, prevención. Esto es lo más importante en todos nuestros temas. El menor tiempo de exposición. Por ello que jóvenes tienen que aprender que la gente no puede pedir rayos X para todo. Hay gente tonta. Cada mes se hace rayos X. Le duele la espalda, rayos X. Y lamentablemente, como hay comisión de los laboratorios de rayos X, muchos médicos van a pedir rayos X cada mes porque va a seguir ganando. Pero la clave es que yo lo estoy condenando a mi paciente. Entonces, el rayo X se pide cuando es muy necesario. Resonancia magnética tiene rayos X cuando es muy necesario. Tomografía cuando es muy necesario. Y la gente que trabaja con radiaciones debe de tener su mandíbula, sus paredes de plomo. Hay muchos gabinetes de rayos X que trabajan con biombo. Qué pena. Y la distancia. No sé si se ha dado cuenta cuando a usted le han sacado rayos X, a donde usted le colocan, está allá y el técnico se va detrás de una habitación, a unos 2, 3 metros. Y le dice desde ahí respire y desde ahí dispara. A eso se refiere esta distancia. Y cuanto menos tiempo esté ahí, mejor. Bien. Otro tóxico, tetracloruro de carbono. ¿En qué grupo estamos? En el tercero. Tóxicos que atacan a nuestras macromoléculas. Ejemplo, ¿qué vimos? 3.1, radiaciones ionizantes. Ahora estoy en el 3.2, que es tetracloruro de carbono. Este tóxico ataca los lípidos, de los fosfolípidos de las membranas. ¿Y cuál es la consecuencia? Que la membrana celular ya no será semipermeable, sino que va a ser permeable, que entre el que quiera y que se salga el que quiera. Es importante recordar que este compuesto se lo utiliza en laboratorio como reactivo. Ustedes van a trabajar con este. Está prohibido ya usarlo como reactivo, pero en Bolivia todo es permitido. Entonces, fíjense, es hepatocancerígeno, hepatotóxico. Entonces, lo interesante que provoca esto, necrosis en el centro del lobulillo hepático. En el centro del lobulillo. Recuerden que el lobulillo hepático es un pentágono. Entonces, cuando una persona muere, se practica la autopsia. Si se sospecha de ese daño hepático, se toma la muestra de hígado y se le lleva al microscopio. Si se ve necrosis en el centro,
ya está, diagnóstico completo. Centro lobular. ¿Por qué? Porque ahí cerca está la vena central. Y entonces, ¿qué pasa? Es que alrededor de esta vena central hay bastante enzimas del citocromo P450. Ya había explicado, joven, qué es el citocromo, conjunto de enzimas. Ya había explicado que 450 significa 450 nanómetros de longitud de onda. Estas enzimas absorben la mayor cantidad de luz cuando es esta de 450 nanómetros de longitud de onda. Entonces, hay que recordar, el tetracloruro de carbono es metabolizado por el citocromo P450, que Harper, el autor del libro de bioquímica, Harper, él indica que este citocromo P450 metaboliza al 50% de todos los xenobióticos que ingresan en nuestro cuerpo. Ese dato como bioquímico no puede ignorar. 50% de todo lo que ingresa a mi cuerpo es metabolizado por el citocromo P450. Bien, entonces volvamos. ¿Qué provoca el tetracloruro de carbono? Necrosis en el centro del lobulillo hepático por el metabolito tóxico que se forma. 2. Provoca esteatosis hepática. Esto significa que se llena de grasa. Acuérdense que habíamos dicho que afecta a los lípidos. Entonces, mediante ecografía se puede corroborar mediante ecografía hepática. El hígado graso. Lo mismo sucede con el alcohol. El alcohol también provoca esteatosis hepática. ¿Sí? 3. Inflamación. El tetracloruro de carbono provoca inflamación como un mecanismo de defensa frente a la acción de este tóxico. Entonces, cuando algo se inflama, jóvenes, puede ir a la necrosis, la muerte, y entonces ahí se repara mediante la formación de fibras, de fibra. Como ya no se puede reparar y poner otro hepatocito, entonces se llena de cicatrices. Por ello que en el punto 4 que dice fibrosis, se forman cicatrices y esas cicatrices hacen la cirrosis. ¿Qué es la cirrosis? El resultado de la cicatrización del tejido muerto que experimentó inflamación. Uno es consecuencia de la otra. Recordemos que el alcohol también provoca cirrosis, que es la etapa final. Aunque con el 10%, así se acaba, volvemos, jóvenes, por favor. Aunque con el 10% del parénquima hepático, la persona puede vivir, pero siempre y cuando no se exponga a hepatotóxicos, entre ellos la COVID. Se puede vivir con un 10% de tu hígado, pero tienes que tener una dieta, Mecanismo de acción. Habíamos dicho que se metaboliza a un bebé muy tóxico, ¿sí? Entonces, el bebé tóxico es el triclorometilo y el triclorometil peroxilo. Por ello que aquí aparece de peróxido, 2 oxilo.
cuáles son los metabolitos tóxicos del tetracloruro de carbono, triclorometilo y triclorometilperoxilo. ¿Qué son estos radicales libres? ¿Qué hacen los radicales libres? Atacan los fosfolípidos de las membranas celulares. Otra vez, ¿qué factores? Igual que con las radiaciones y con todo. ¿Cuánto de tetracloruro? ¿Qué tiempo? Uy, trabaja 10 años en laboratorio. No tiene buenas defensas. Además, consume alcohol y paracetamol. Recuerde que el paracetamol es uno de los medicamentos más tóxicos del hígado. Y otra enfermedad como hepatitis. Muy bien, se va a acabar, vamos a volver enseguida, ¿ya? ¿Por qué hemos estudiado toxicodinamia? Igual que le pregunto. Por tiempo no puedo aprender de tantos, ¿no? Pero si a usted le gusta esta materia, entonces más adelante puede hacer su posgrado en todo esto, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve? Para que podamos saber con anticipación si ese tóxico va a ser mortal o si solo va a producir diarrea, ¿ah? Para predecir la toxicidad. Yo sé que este tóxico en su estructura tiene grupo benceno. Entonces ya sé, los bencenos atacan a la médula ósea. Entonces esta persona va a cursar con anemia. Dos, para poder preparar antídotos y antagonistas. En toxicología, querido joven, es diferente uno del otro término, ¿ya? ¿Qué es antídoto? Estoy dictando el concepto de antídoto. Es todo agente que neutraliza directamente al tóxico. No lo deja actuar. Son ejemplos de antídotos. La pralidoxima. Voy a poner ahí arriba, miren. Pralidoxima. No se preocupe porque en el siguiente tema ya vamos a avanzar estas cosas. Para los insecticidas organofosforados, la pralidoxima es un antídoto. Otro antídoto es dimercaprol. Todos los agentes quelantes. Bien, ¿y qué es antagonista? Estoy dictando el concepto. Es todo agente, todo medicamento si quieren, que va a tener una acción bioquímica contraria a la acción del tóxico. Si el tóxico es vasoconstrictor, su antagonista es un vasodilatador. Si el tóxico es un antihipertensivo, su antagonista será un hipotensor. ¿Y cómo se puede desarrollar, elaborar antídotos? Conociendo la toxicodinamia, el mecanismo de acción de un tóxico. También sirve para farmacología. Si yo sé que un fármaco como el paracetamol se metaboliza y me da un hijo muy tóxico como el N-acetilparabenzoquinoneimina, entonces hay nuevos fármacos como el ibuprofeno que también sirve para la fiebre y no tiene los efectos, no tiene esa toxicodinamia como el paracetamol.
¿ya? También, conociendo toxicodinamia, se puede indicar que se ponga guardapolvo de mangas largas, porque se absorbe por la piel, que utilice gafas. Después no puede estar más de 8 horas, más de 10 horas. En muchas fábricas, los empleados, no en Bolivia, claro, manejan sus sensores en el bolsillo de su guardapolvo o en su gorra. Y ese sensor inmediatamente cambia de color cuando aumenta la concentración del tóxico. Entonces le dicen fuera, vaya a tomar un café, vaya a darse una vuelta. Gracias a la toxicodinamia también yo puedo comprender los mecanismos de las enfermedades e intoxicaciones. Se puede entender los mecanismos. Y claro, se los puede frenar, porque se puede ocupar las células dianas de esos tóxicos. Entonces aquí estuviéramos hablando de antagonismo. Estuviéramos hablando de antagonismo. Esos antagonistas, esos antagonismos, se puede llevar a cabo, por ejemplo, por inhibición. Inhibición competitiva, inhibición no competitiva. Ustedes estos términos los han avanzado también en bioquímica, acuérdense, ¿no? Pero entonces aquí lo estamos aplicando en toxicología. ¿Qué es la inhibición enzimática? Inhibir una enzima, como hemos visto con los insecticidas fosforados, es perjudicial, ¿no es cierto? Pero en este caso yo estoy viendo el aspecto positivo, eso no hay que confundirse. Entonces, la inhibición enzimática, por ejemplo, es importante, es útil cuando queremos diagnosticar intoxicaciones por plomo. Es que el plomo inhibe, por ejemplo, a la ala. Ya eso ya lo estudiaron ustedes para la parte práctica. Acuérdense, ala D. Ácido. Ay, no me obedece. Ala D. Ahora sí. Ácido alfa-aminolevulínico deshidrogenasa. Recuérdese que ya avanzó, usted expuso, preparó este tema del plomo. Pero también puede inhibir el plomo a la ferroquelacasa. Entonces, como yo ya sé que el plomo inhibe a esas dos enzimas, eso me puede servir para el diagnóstico de este tipo de intoxicación. Y para el tratamiento, como acabamos de ver con los insecticidas fosforados, lo que hacemos es, como yo sé que este insecticida inhibe a la acetilcolinesterasa, yo puedo administrar pralidoxima. Es posible tratar y revertir. La pralidoxima es más coqueta con la acetilcolinesterasa y entonces le quita al IOF. Y entonces pralidoxima se queda con acetilcolinesterasa que me da una unión inestable. Más adelante le va a soltar. Entonces lo que tiene que quedar en la cabeza, jóvenes, es que como en el caso de toxicocinética, este capítulo es importante sobre todo para la prevención. Si yo sé que el tetracloruro de carbono provoca daño hepático, tendré pues el cuidado para prevenir ese tipo de daño hepático. Y me pondré guantes y no estaré mucho tiempo frente a ese tóxico.
Para eso es que estamos bien. Y con esto podríamos tener nuevos medicamentos que no me estén afectando en estructuras que son necesarias para vivir. Y con esto podríamos tener este futuro, ¿no?, más saludable. No se olviden que tenemos hoy en día muchos fármacos, pero ninguno de ellos es ideal. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Todos tienen su potencial tóxico. Todos. Bien. Aquí tiene uno de falso, verdadero, ¿no? La toxicodinamia estudia los efectos bioquímicos y fisiológicos de los tóxicos. Sí, verdadero. Los receptores son proteínas que solo se encuentran en la superficie. Falso. Usted sabe eso. La inhibición enzimática siempre es reversible. No, puede ser irreversible. Los radicales causan daño oxidativo a las macromoléculas. Sí. La toxicidad es independiente de la dosis. No, entra, pero no es el único. No es el único. ¿La bioactivación vuelve al tóxico más tóxico? Sí, el hijo puede ser más malo. La tolerancia es el aumento de la sensibilidad a un tóxico con exposición. Es falso, porque la tolerancia es una cosa, la tolerancia bioquímica es el aumento de la sensibilidad a un tóxico. No. La sensibilidad, como ayer estuvimos viendo con el caso de la digoxina, acuérdese. La sensibilidad es que quiere menos dosis, la tolerancia quiere más. La idiosincrasia es predecible. No, no se sabe quién de nosotros va a reaccionar de una manera inesperada a un tóxico. Los aptenos, acuérdese de este término. Los aptenos son estructuras, son agentes que no tienen la configuración de una proteína. Por lo tanto, no son antígenos, pero se comportan como antígenos. Por sí solas pueden provocar una reacción, una toxicidad inmunitaria. No, por sí solas no. Estos aptenos se tienen que ligar a nuestras proteínas. Y así nuestro sistema inmunitario lo confunde con una proteína. Bueno, hay esas preguntas. Vamos ahora al tema 5. Creo que el examen es hasta acá, ¿no? Así les puse, ¿no?, en la planificación. Bien. Yo les sugiero que un poco más de este síndrome debíamos dar examen. Miren cómo estamos aquí, miren, 67 de 142. Estamos en la mitad del texto. Tal vez para el primer parcial debíamos dar un poquito más. Me lo hacen saber. Síndromes toxicológicos. ¿Qué hemos avanzado hasta el momento? 1. Evolución de la toxicología en la historia. 2. Hemos avanzado qué es toxicología, qué es tóxico, qué es una intoxicación, sus clasificaciones de los 3. Luego que hemos avanzado, toxicocinética, con todas sus etapas. Y acabamos de terminar toxicodinámica. Ahora sí, vamos a aprender cómo reconocemos los distintos tipos de intoxicaciones. Para ello, los organizamos en síndromes. No acabaríamos nunca si estudiáramos toxicidad del alcohol, del etanol, toxicidad del metanol, toxicidad del propanol. Nunca terminaríamos todo. Por ello que se agrupan las intoxicaciones por mecanismo de acción. Todos los que hacen lo mismo son tratados con los mismos antídotos y los mismos antagonistas.
y presentan los mismos síntomas y los mismos signos. Bien. Entonces, ¿qué es síndrome? Conjunto de signos y síntomas. En el caso de toxicológicos, estos signos y síntomas se van a manifestar frente a un grupo de agentes tóxicos. La clave aquí es que vamos a aprender por grupo. Eso. Entonces, los síndromes más importantes, hay más, se clasifican de esta manera. Tengo síndrome colinérgico, anticolinérgico, serotoninérgico, opiáceo. Vamos a ver. Colinérgico. Ya hemos avanzado ahorita. Hemos avanzado de este síndrome, que es y está relacionado con los agentes provocados por agentes anticolinesterásicos. ¿Sí? Ya hemos avanzado. ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Aumenta la actividad de la acetilcolina debido a la inhibición, me faltó esto, de la acetilcolinesterasa de manera reversible o irreversible. Eso. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibición de la acetilcolinesterasa. Y como consecuencia, aumenta la actividad de la acetilcolina. ¿Sí? Aquí, con el surgimiento o manifestación, mejor con la manifestación de los síntomas y signos muscarínicos y nicotínicos. Eso. Ese es el concepto completo. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Aquí está. Signos y síntomas. Entonces aquí, por favor, hay que poner 1. Oh, no me acepta eso. Muscarínicos y nicotínicos. Sí. Ahora había que poner aquí. Bradicardia es. Muscarínicos son a nivel de la musculatura lisa. Y entonces, ¿qué se va a ver? A nivel de la musculatura lisa. Todo esto de acá. Eso ahí. Y nicotínicos a nivel de la musculatura estriada o voluntaria, claro. Entonces, ¿qué se va a ver? Esto. Fasciculaciones musculares. Y posterior parálisis muscular. Muy bien, así debía estar eso. Ejemplo de tóxicos, ahí está. ¿Sí? Carbamatos, amanita muscaria, por eso se llaman síntomas muscarínicos, porque los grandes bioquímicos estudiaron todo este proceso utilizando en principio el alcaloide muscarina y empezaban a experimentar
Y cuando administraban a un individuo la muscarina, aparecían estos síntomas. Miren, todo esto. Bradicardia, broncoespasmo, lagrimeo, diarrea y diuresis exagerada. Y me falta aquí diaforesis. Sudan como condenados. Entonces en el hospital, joven, se va a acordar, van a llegar al hospital la gente totalmente mojada, babeando, con dificultad respiratoria y que se haya hecho pis y se haya hecho caca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí, a nivel de la musculatura lisa, se provoca una relajación. Esos esfínteres que debían estar cerrados, contraídos, se relajan y por eso se hace pis, se hace caca. Entonces, al principio la persona está muy excitada, estimulación muscular y luego ya no puede caminar. ¿Sí? Vuelvo a indicarle de que al principio se utilizó la muscarina. Ojalá puedan leer. Disculpen, ustedes son de bioquímica, han avanzado esto en bioquímica. Receptores. Bueno, y si no han estudiado, es hora de que lo hagan. Lean los receptores, clasificación de receptores. Y ahí se van a encontrar con receptores GABAérgicos, serotoninérgicos, dopaminérgicos, muscarínicos, nicotina. Hay que leer, hay que leer. No todo se puede hacer en la clase, lamentablemente. Es tan poca la clase, ¿no? Bien, ¿cuál es el antídoto? Ralidoxina. Antagonista, atropina. ¿Ya? Ahí está, miren. Síndrome colinérgico. ¿Qué es eso? Salivación, les dije, sí, se babea. Edema pulmonar, lagrimea, se hace pis, se hace caca. Vómitos, miosis, está contraída su pupila. Su corazón apenas, menos de 60, que provoca hipotensión. ¿Sí? Así llega el paciente. Entonces, cuando llega con estos síntomas, usted debe sospechar, no indicar intoxicado con fosforato, síndrome colinérgico, no sabemos cuál de ellos. Si será carbamato, será muscarina, algún veneno de serpiente, será el gasarín, será un psilocibe. Hay muchos, hay nomás, si no, no van a memorizar. ¿Ya? Bien. Cuando hay este tipo de intoxicación, aumenta la acetilcolina. Entonces, la acetilcolina viene y pincha a estos receptores muscarínicos, nicotina. Como usted sabe, por sus clases de bioquímica, hay muscarínicos M1, M2, M3. M1, sistema nervioso central. M2, corazoncito. M3, en las mucosas. Músculo liso. Esa es la explicación. M3 en células mucosas. ¿Sí? Y nicotínicos en los músculos voluntarios. Pero también en los ganglios autónomos. El sistema nervioso autónomo. Y en la médula suprarrenal. No en la corteza. En la médula, recuerde que secretamos adrenalina y noradrenalina. Y esa es la explicación. ¿Cómo inhibimos este síndrome? Con el síndrome anticolinérgico. Eso es muy facilito. Vamos a ver entonces qué es el anticolinérgico. O por el momento manéjenlo así.
Entonces, aquí en este mnemotécnico, tal vez a alguien le sirva con los días de la semana. M de midriasis, ¿eso de cuál pero es? Del anticolinérgico, no se olviden. Ahora estamos viendo qué es el anticolinérgico, lo contrario al colinérgico. En colinérgico, ¿qué se veía? Miosis, por favor, no se olviden. En el colinérgico es todo lo contrario. Ahora estamos hablando de con lo que se le va a curar el anticolinérgico. Entonces, midriasis va a haber debilidad, fasciculaciones y convulsión. Convulsión. Esto es el anticolinérgico que tiene todo lo contrario al colinérgico que tiene por aquí. No, miren, todo miosis en el colinérgico, pero el anticolinérgico bradicardia. Pero mire aquí en el anticolinérgico que es midriasis, lo contrario, hipertensión, lo contrario. ¿Ya? Y claro, taquicardia más ahí que no aparece. Ahora veamos. Aquí está anotado, no es necesario que lo aprendan de memoria, ¿no? La tubocurarina. Acuérdese que ya habíamos hablado del curare, que era el extracto que se obtenía de las plantas Toxodendron tormentosum para que los campesinos, los salvajes, impregnaban sus flechas en esto, ¿no? ¿Qué principio activo tenía? Tubocurarina, relajante muscular. Ah, entonces, mire, ¿qué le dije aquí? Aquí. Al principio se hacían experimentos con muscarina, ¿sí? Y también se hacían experimentos con tubocurarina, y se veía con la tubocurarina los problemas a nivel de músculo triado. Entonces, cuando se administraba muscarina, la persona tenía síntomas muscarina. Pero cuando antes se le administraba atropina, antes se le daba atropina y se le daba muscarina, ya no presentaba los síntomas muscarínicos. Puro experimento bioquímico. No me estoy haciendo entender, o sí, a ver, otra vez, punto aparte, ¿eh? Punto aparte. En un principio, a un hombre se le administraba muscarina. Flecha, ¿qué aparecían? Los síntomas muscarínicos. ¿Cuáles son? Cialorrea, diaforesis, miosis, bradicardia, relajación de esfínteres uretrales y rectales. ¿Sí? Bien. Y entonces a esta persona, en otro experimento, se le administraba atropina y después muscarina. ¿Y qué pasaba? No había síntomas. Y entonces de esa manera ellos entendieron que la atropina era un antagonista. Ocupaba los mismos receptores, pero provocaba efectos contrarios. Entonces la atropina provocaba taquicardia y como se le administraba muscarina, bajaba eso a lo normal porque produce bradicardia. ¿Sí? Otro experimento. Entonces, se le daba muscarina y se le daba tubocurarina. Y entonces la persona presentaba síntomas muscarínicos y nicotínicos. Y cuando esta misma persona se le administraba atropina y luego muscarina y tubocurarina, ya no presentaba síntomas muscarínicos, solo nicotínicos. Ojalá me esté haciendo entender. Y entonces de esta manera supieron ellos de que habían receptores muscarínicos y nicotínicos. Habían receptores muscarínicos y
nicotina, que eran diferentes con estos experimentos. Ojalá puedan verlo, jóvenes, o en teoría me preguntan en presencial para que les dibujen la pizarra. Por ello es que le puse aquí la tubocurarina, porque este fue el primer tóxico que emplearon los científicos para demostrar que teníamos receptores nicotínicos. Nicotina. Y aquí se repite cómo esta neurona libera acetilcolina, ajá, y tiene los receptores muscarínicos y nicotina. Acuérdense que hemos visto eso. A ver, ya hemos visto eso. Y está la nicotina. Entonces, anótese, en esos experimentos que le digo, se utilizaba muscarina con su antagonista atropina. Y también se utilizaba nicotina con su antagonista tubocurarina. Vayan haciendo trabajar su cabecita. A un hombre se le inyectaba nicotina y muscarina y aparecían los dos tipos de síntomas. Pero cuando se les administraba nicotina y muscarina y atropina, desaparecían los muscarínicos y solo se quedaban los nicotínicos. Eso hay que repasarlo, por favor. ¿Sí? Entonces, miren aquí a la derecha, la atropina, la pilocarpina y la muscarina, los tres actúan sobre receptores muscarina. Y entonces la atropina y la pilocarpina son antagonistas de la muscarina, estos dos de aquí. Y la tubocurarina es antagonista de la nicotina. Doctora, la parte de la izquierda, que son antagonistas. ¿El de aquí? Este de aquí, la nicotina, es el tóxico, que actúa en nicotínico, ¿no ven? Y este otro es un antagonista de este porque actúa sobre el mismo receptor. Fíjense eso. A un lado están los que trabajan en nicotínico y en el otro lado el muscarino. Lo interesante es que trabajan con el mismo receptor, pero provocan efectos contrarios. Ahora, ¿por qué sucede eso? Disculpen, no lo sé. Eso es, los grandes bioquímicos hicieron ensayo y han visto que aunque utilicen el mismo receptor, pero producen un efecto contrario. Y eso se aprovecha para el tratamiento de las intoxicaciones. Si se sabe que se intoxicó con nicotina, ¿qué se le pincha? Tubocurarina. Y se anula el efecto tóxico de la nicotina. Si se sabe que esta persona se intoxicó con muscarina o también con insecticidas fosforados, ¿qué se le pincha? Atropina. Y desaparecen los efectos del tóxico. ¿Por qué? Porque trabajan sobre el mismo receptor, pero provocan cambios en la célula contrarios. Por eso se llaman antagonistas. ¿Ya? ¿Qué son entonces los colinérgicos? Que es el primer síndrome que estamos avanzando. Son neurotóxicos. ¿Por qué? Porque interfieren, alteran la acción de la acetilcolina. Entonces, aquí pueden dividirse. Con el primero que ya les dije, ahora un poquito más se aclarará o se complicará. Vamos a ver. Tienen una acción, imitan una acción de la acetilcolina. Por ello se llaman agonistas. ¿Qué son agonistas? Los que imitan. ¿A quién? En este caso, a la acetilcolina. Y son de acción directa. Imitan la acción cuando se unen directamente al receptor colinérgico. ¿Cuál es el receptor colinérgico? Muscarínico y nicotínico. Los dos son. Ejemplos de receptores colinérgicos, muscarínicos y nicotínicos. Entonces, la pilocarpina, este es un medicamento, se utiliza para tratar la presión aumentada del globo ocular, glaucoma. Carbacol, para oftalmología. Metacolina,
Esto es cuando queremos diagnosticar si la persona tiene asma, ¿sí? Han debido avanzar también para el diagnóstico del asma. En laboratorio a veces hacemos eso. O en el consultorio, ¿no? Yo en el consultorio tengo estas sustancias cuando sospecho de asma y hago esto. Acción indirecta. Inhiben a la colinesterasa. ¿Qué era aquí? Acción directa cuando se une directamente a su receptor. Acción tóxica indirecta cuando inhiben a la acetilcolinesterasa. Entonces este grupo, que es el que más hemos estudiado, inhiben a la enzima. Con ello aumenta la acetilcolina. Y con ello aumentan los síntomas muscarínicos sin nicotina. Ejemplo, fosforados. Paratión, malatión, sarin, suman, carbarín, ropoxur y medicamentos. Neostigmina, piridostigmina. Ese es el primer síndrome colinérgico. Entraríamos al segundo, que es el anticolinérgico. Ahí lo vamos a dejar porque ya estoy viendo sus caritas de chichiculotes. Denle una miradita a sus apuntes, por favor, busquen información. ¿Qué es lo interesante? Primero y ya, hasta luego, fueron desgracias, hasta donde ven, ¿sí? Nos vemos el viernes, no se olviden, por más feriado que sea. Aquí, ¿qué es lo que debe de memorizar usted? ¿No? ¿Por qué se llama colinérgico? Eso. Porque ataca de manera indirecta la acetilcolinesterasa, aumenta la acetilcolina y con ello aumentan los síntomas muscarínicos y nicotina. ¿Cuáles son esos? Aquí está. Mioxin